Buen día, gente. Soy Bolívar Garcete, profesor de la Cátedra de Entomología de FACEN UNA, y hoy vamos a ver el segundo tema sobre morfología y anatomía general de artrópodos, que es sobre la organización corporal y la morfología externa en artrópodos. Entonces vamos a hablar primero del metamerismo en los artrópodos. En artrópoda se da lo que se llama un metamerismo heterónomo, es decir, que si bien existen metámeros que son primitivamente repetitivos, estos son repetitivos o más o menos repetitivos para una misma región del cuerpo. Estas regiones, que cada una recibe el nombre de tagma, pero que son diferentes de los metámeros que pueden existir en otro tagma del cuerpo. Esto es especialmente diferente a lo que sucede en anélidos y en otros animales metaméricos, donde los metámeros son esencialmente iguales a todo lo largo del cuerpo. Esto es lo que se conoce como metamerismo homónomo. También sucede que en el metamerismo de los anélidos se da una división a nivel profundo de los metámeros. Entonces existen septos, existen barreras que separan cada metámero del siguiente internamente. Además de que, por supuesto, están marcados externamente. En los artrópodos lo que vemos es que se da solamente externamente esta segmentación, mientras que toda la organización interna no muestra una segmentación evidente. No hay órganos segmentados o se da muy poco, se da solamente en algunos órganos. Y la organización interna viene más dada por la tagmatización, es decir, por la regionalización del cuerpo según diferentes funciones a gran escala. La tagmatización es, de hecho, un fenómeno que viene dado por el metamerismo heterónomo. Segmentos consecutivos que tienen funciones más o menos similares se asocian entre sí y forman una región corporal o tagma, que en plural se conocería como tagmata, que tienen una posición espacial y una función definida. Los artrópodos, por ejemplo, son animales que tienen cefalización marcada, es decir, tienen una cabeza definida. No importa el tipo de tagmatización que se observe en grupos diferentes, siempre hay de alguna manera una zona cefálica. Se calcula que la cabeza es el producto tagmático de unos 5 a 7 segmentos anteriores del cuerpo, más el que se conoce como acrón o prostomio, que sería el segmento preoral, el que precede a la abertura de la boca. Sin embargo, estos segmentos solamente se pueden diferenciar, en su mayoría al menos, en la etapa embrionaria. De hecho, toda esta teoría se elaboró mejor cuando se hizo estudios embriológicos, sobre todo en insectos. Y todos los artrópodos en etapa postembrionaria suelen poseer una cabeza íntegra, donde prácticamente no observamos esta segmentación, no vemos división de segmentos, sino simplemente lo que sería una única cápsula cefálica de donde surgen diferentes tipos de apéndices. Vamos a ir viendo los tipos de tagmatización. Uno es la tagmatización más sencilla, que sería tagmatización de tipo cabeza y tronco. Esta es la forma de tagmatización que vemos en miriápodos y por lo menos en un grupo de crustáceos que son los Remipedia. Y acá lo único que vemos es una cabeza diferenciada seguida de un tronco formado por un montón de segmentos que prácticamente no tienen mucha diferenciación. Puede ser que haya un poco de diferenciación en los segmentos anteriores porque ayudan a comer. Puede ser que haya una cierta diferenciación en los segmentos posteriores porque ahí se encuentran los órganos reproductivos o hay algunas estructuras sensoriales especiales posteriores. Puede ser que haya algún que otro segmento que se diferencia más o menos porque, por ejemplo, en algunos grupos de miriápodos los órganos reproductivos se abren hacia los segmentos anteriores y no los posteriores, pero básicamente es una cabeza con un tren de segmentos prácticamente iguales uno tras otro. Luego tenemos un tipo de tagmatización que es, digamos que más organizado porque se da una separación más clara de funciones, en donde tenemos una separación de cabeza, tórax y abdomen. Este tipo de tagmatización es el típico de insectos. Tenemos una cabeza que es sensorial, que se encarga de recoger los alimentos, un tórax que es locomotor y un abdomen donde se encuentran los órganos vitales. Entonces en insectos lo vemos bastante claramente, poco más o menos en cada grupo, pero también puede darse en el caso
de crustáceos. Algunos crustáceos tienen una cabeza diferenciada. Tenemos un cefalón, que sería la cabeza, un perellón, que sería la región torácica, y un pleón, que sería la región abdominal. Y en algunos grupos extintos de artrópodos, como en el caso de los trilobites, tenemos también este tipo de regionalización, donde tenemos un cefalón, que sería la cabeza, un tórax, que en el caso de los trilobites estaría actuando en parte de tórax, en parte de abdomen, y un pigidio, que sería un último sector del cuerpo. Luego tenemos un tipo de organización que es la separación en cefalotórax y abdomen. Como el nombre lo dice, el cefalotórax es un tagma de función mixta. Se puede ver en crustáceos, pero sobre todo en quelicerados. Tenemos este cefalotórax que es cabeza por un lado y al mismo tiempo cumple las funciones locomotoras. En crustáceos y en quelicerados y fosuros, este tórax está definido porque existe un caparazón o caparacho, que es un escudo dorsal que protege al cefalón y al perellón por arriba, o la cabeza y el tórax por arriba. Pero ya en arácnidos este cefalotórax suele ser bastante compacto y recibe el nombre de prosoma, mientras que el abdomen en arácnidos recibe el nombre de opistosoma. Entonces es una organización similar, solo que hay nombres diferentes de acuerdo al grupo de gente que los trabaja. Después tenemos un tipo de tagmatización que se da también en arácnidos, que es el de un cefalotórax más un abdomen que es más o menos complejo. Como vimos en el caso anterior, tenemos un prosoma, un cefalotórax que lleva las patas, que lleva las piezas vocales, que lleva los ojos, y después un opistosoma que se divide en dos regiones. Un mesosoma, que suele ser más voluminoso y es el que lleva realmente las funciones del abdomen, y un metasoma o cola que cumple diferentes funciones de acuerdo al grupo. En el caso de los escorpiones cumple funciones defensivas, ¿verdad? El que lleva el aguijón al final. En otros grupos es simplemente una cola mucho más fina que cumple principalmente funciones sensoriales. Cabe destacar que este último segmento corresponde al telson. El telson es el segmento postanal, es decir, el que se encuentra al final del cuerpo después de la abertura anal, y que en la mayoría de los artrópodos es membranoso. En el caso de los escorpiones es el que lleva el aguijón. Vamos a ver entonces cada tagma y sus órganos y apéndices característicos. Entonces comenzamos por los órganos y apéndices externos del tagma cefálico, de la cabeza. Una de las características más distintivas de casi todos los artrópodos es que son animales que poseen órganos visuales. Puede haber un par de ojos laterales que pueden ser simples o compuestos, a como puede haber en algunos casos otros ojos simples complementarios que están en la zona central o la zona más alta de la cabeza, que son los ocelos. O incluso puede haber toda una constelación de ojos simples, hasta 4 pares, que están distribuidos en diferentes partes de la cabeza y que es algo bastante característico de los arácnidos. Otros órganos característicos de la cabeza de los artrópodos son las antenas, que son apéndices sensoriales que vamos a encontrarlos en mandibulados, en trilobites, en algunos otros grupos fósiles, pero que están totalmente ausentes en los quelicerados. En insectos y en miriápodos observamos un único par de antenas, mientras que en crustáceos encontramos 2 pares de antenas. Las antenas son apéndices trisegmentados, poseen 3 segmentos básicos. El escapo, que es un segmento uniarticulado, seguido por el pedicelo, que también es uniarticulado, y a continuación un flagelo, que puede estar conformado por un único artículo o por una serie de artículos, desde un par hasta centenares de artículos. La diferencia fundamental, y acá explicando por qué hablamos de segmentos y por qué hablamos de artículos, la diferencia fundamental entre segmentos y artículos es que mientras un artículo posee una musculatura que lo ancla a otro segmento externo a él para poder moverse, esta musculatura no existe entre los artículos que conforman un único segmento. Eso es lo que sucede en el caso de las antenas. El escapo tiene musculatura que lo mueve respecto a la cabeza, el pedicelo también tiene su propia musculatura que lo mueve respecto a la cabeza, pero el flagelo no. El flagelo
responde a un único conjunto de músculos externos que va y se ancla hasta el final y hace que todo el flagelo funcione como una sola unidad. Y en ese caso entonces hablamos de que se trata de un segmento multiarticulado. Algo característico de artrópodos es la existencia de piezas bucales. Estas piezas bucales rodean a la cavidad donde se encuentra la boca verdadera y asisten a la boca para permitirle procesar previamente el alimento y ayudarle a empujar el alimento para adentro del tracto digestivo. En artrópodos mandibulados, estas piezas bucales son relativamente complejas y observamos una pieza impar, que es el labro, seguida por 3 piezas pares que son bastante móviles y que son un par de mandíbulas y 2 pares de maxilas. Las mandíbulas suelen ser piezas básicamente masticatorias, mientras que las maxilas cumplen diferentes funciones, en parte masticatorias, en parte de sujeción, en parte sensorial. Este esquema básico se mantiene tal cual es en crustáceos. Ellos tienen un par de mandíbulas, un par de maxilas anteriores, un par de maxilas posteriores. Mientras que en hexápodos hay una fusión del segundo par de maxilas, lo que da origen a lo que se conoce como labio, que es un elemento impar. Y en el caso de los viriápodos diplópodos se fusionan ambos pares de maxilas y dan lugar a una estructura única que se conoce como gnatoquilario. En quelicerados la estructura es mucho más sencilla, poseen solo 2 pares de piezas bucales, no están tan íntimamente relacionadas a la cavidad bucal, o por lo menos funcionan mucho más externamente. Por un lado los quelíceros, que son los anteriores, y detrás de ellos un par de pedipalpos. En su forma más primitiva, estas piezas llevan quelas, es decir, pinzas, pero ya en otros grupos, como por ejemplo en arañas, estas estructuras pierden su carácter quelado, pierden las pinzas y queda una uña simple que se usa para inyectar veneno. Los pedipalpos suelen ser simples también. En el caso de los machos, los pedipalpos pueden estar modificados para hacer las estructuras copulativas, y en el caso de los ácaros vemos diversidad enorme de transformaciones que incluyen que los pedipalpos no tengan pinzas y sean estructuras sensoriales simplemente, hasta el caso de que los quelíceros se conviertan en estiletes que ayudan a perforar la fuente de alimento, e incluso tenemos estructuras especiales que ya no son apendiculares, que es el caso del hipostoma, que es una proyección de la cabeza, y que pueden también jugar algún papel en la alimentación. En el caso particular, que es de una garrapata, tenemos el hipostoma transformado en un elemento de sujeción al hospedero. Pasamos a ver entonces los órganos y apéndices externos del tagma torácico. El apéndice típico del tórax es la pata. La pata cumple función locomotora y en su forma más primitiva, estas patas son del tipo llamado birrámeo, es decir, a partir de algunos segmentos basales surge otra serie de segmentos que forman 2 diferentes ramas, una que va hacia la línea media del cuerpo y es conocida como endopodio, y otra que va hacia la línea lateral del cuerpo y que se conoce como exopodio. Además, como este tipo de pata es característico de animales acuáticos, trilobites, crustáceos, sifosuros, existe una cierta complejidad que les ayuda a esta vida en un medio acuático. Por ejemplo, del lado lateral pueden existir epipodios que pueden ser portadores de branquias, y del lado interno pueden existir enditos, que son proyecciones con diferentes funciones. Cabe destacar que pueden encontrarse derivados de él en el abdomen e incluso en la cabeza. Las piezas bucales, los enditos, permanecen en las piezas bucales de los insectos, formando la superficie masticatoria de las mandíbulas o partes de las proyecciones de las maxilas o del labio. Y en apéndices abdominales pueden ser también portadores de branquias o pueden aportar a la complejidad de las armaduras genitales. Existen teorías de que el apéndice birrámeo podía provenir por la fusión de 2 apéndices más simples, pero otras teorías dicen que simplemente el apéndice birrámeo es la forma primitiva y básica de apéndice en artrópoda, y que lo que se conoce como pata unirrámea se dan por la pérdida
salida del exopodio para producir una pata constituida por el endopodio. Ya en los artrópodos terrestres, aunque también sucede en algunos acuáticos como los cangrejos, la pata es de tipo unirrámeo. Está formada solamente por el endopodio y tiene una serie más o menos bien establecida de segmentos: coxa, trocánter, fémur, tibia y el tarso. La mayoría de esos segmentos son uniarticulados, pero en el caso del tarso pueden ser o uniarticulado o multiarticulado. Donde es multiarticulado podemos distinguir un basitarsómero o metatarsómero en su base y un distitarsómero o telotarsómero en su ápice. En el caso de los quelicerados existe un segmento adicional que es típico solamente de quelicerados, conocido como patela, entre el fémur y la tibia. Cabe destacar que hacia el final del tarso existe una estructura más o menos compleja llamada pretarso, que algunos autores consideran como un segmento aparte, que por lo menos consta de dos uñas rígidas que ayudan a la sujeción, aunque también puede haber otras estructuras de agarre como el aróleo, que es una estructura adhesiva. En crustáceos, los apéndices torácicos reciben el nombre de perellópodos porque el tórax en crustáceos se conoce como perellón. Estos perellópodos cumplen función locomotora, generalmente son patas, y en muchas especies puede haber distinción de los perellópodos anteriores, formando o maxilípedos de menor tamaño que están asociados a la cabeza y contribuyen al manejo de la comida, o pueden ser apéndices portadores de quelas, conocidos como quelípedos, que pueden ayudar a la captura de alimentos, a la construcción de refugios, a la defensa y en el cortejo. Otros órganos locomotores que no son apendiculares, es decir, no poseen el mismo origen que las patas, son las alas de los insectos pterigota. Algunas teorías dicen que podrían derivar de los lóbulos branquiales que se observan en algunas formas inmaduras acuáticas y por lo tanto serían una suerte de derivado neoténico. Ahora, pasando al abdomen, en los crustáceos observamos una cantidad de apéndices abdominales que son conocidos como pleópodos porque se encuentran en el pleón. Pueden tener funciones natatorias, respiratorias, reproductivas. En Sifosura, que es un grupo de quelicerados, el opistosoma, es decir, el abdomen, presenta también una serie de apéndices branquiales. Ya en arácnidos e insectos hay una pérdida drástica de apéndices abdominales. La mayoría tienen abdómenes sin ningún apéndice, y los pocos que hay pueden ser órganos sensoriales como los cercos, que están en el segmento 11 de los insectos, o estructuras de secreción glandular, que son las hilanderas de las arañas, o principalmente estructuras asociadas con el aparato reproductor, armadura genital. En este caso vemos el ovipositor, que es esta estructura en forma de sable. Aunque excepcionalmente en algunos grupos basales de hexápoda vemos otros tipos de apéndices abdominales que están distribuidos a lo largo del abdomen, como el caso de los estilos, pequeños apéndices que salen de los esternitos de algunos órdenes como Protura, Diplura, Arqueognata y Sigentoma. En el caso de los colémbolos tenemos otros tipos de estructuras como la fúrcula, el retináculo, y también podemos observar bastante frecuentemente en estos mismos órdenes una serie de vesículas eversibles que suelen ser pequeñas en la mayoría de los órdenes, pero en colémbola tenemos lo que se llama el colóforo, que puede proyectarse en un par de lóbulos alargados que pueden ser tan largos como todo el cuerpo y que el colémbolo usa para hacer su limpieza. Otros órganos no apendiculares que pueden observarse son los lóbulos branquiales, que vemos en varios insectos acuáticos basales. No son apendiculares porque no son derivados de apéndices, de ese mismo tipo de apéndice que da lugar a las patas. Y otro tipo de órgano no apendicular y que sin embargo es locomotor es el de las falsas patas que se ven en las larvas de Lepidoptera. Y bueno, y esto es todo por este capítulo, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.